Claro, y para conversar de un tema que ha marcado la jornada, Ignacio, estamos con la médico psiquiatra de la Universidad de Chile, Francisca de Cebal Cusa. ¿Cómo estás? Vamos a hablar del tema del aborto que fue aprobado en la Comisión de Salud para ser discutido. Ahora está en segundo trámite y bueno, queríamos preguntarte de inmediato, ¿cuál es la apreciación que tienes tú con respecto al aborto? Leíamos una columna que escribiste bastante bien detallada. Decía que no hay ningún estudio finalmente que avale que una mujer violada, que es una de las causales que se aprueba, pueda salir adelante si es que es aprobado el aborto. Sí, bueno, primero buenos días a los dos, María José, Ignacio. Gracias por la invitación. Creo que estos son temas tremendamente relevantes y tremendamente sensibles y por lo mismo han creado tanto debate y tantas instancias de discusión. Y me parece sano como nación que esto se pueda hablar y se pueda conversar. Y con respecto a la pregunta que me formulabas recién, yo creo que hay que ser muy claro en distinguir entre aborto cuando lo hablamos como aborto en general, como un fenómeno macro, y aborto cuando nos circunscribimos a las tres causales de este proyecto de ley, porque son niveles del debate absolutamente diferentes. Y en ese sentido, lo que nosotros, como psiquiatras, porque yo pertenezco a un grupo un poco más grande de otros colegas que nos hemos metido muy de lleno a estudiar este tema, y nos hemos circunscrito básicamente a dos de las tres causales del proyecto, que son las de malformaciones de pronóstico letal y la causal de violación. La inviabilidad del feto para... Claro, que se cambió un poquitito cuando hizo la transición entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y nosotros desde nuestra disciplina, en el fondo, lo que hemos podido ver es que efectivamente no existe ningún estudio en la literatura internacional que dé cuenta de algún tipo de beneficio en la salud mental de las mujeres en ninguna de estas dos causales. De hecho, en la causal de violación, que es un tema súper delicado, o sea, hay una temática atrás que es grandota con respecto al abuso, a la violencia sexual, etcétera, que no podemos desconocerla. Y el aborto se plantea como una opción o como una salida que vendría a resolver algo, pero la verdad es que la literatura lo que muestra es que en estas pacientes, que en su mayoría las que terminan embarazadas producto de una violación son adolescentes, es un grupo que si tú tienes como antecedente el aborto, vas a tener posteriormente mayor riesgo de suicidalidad, por ejemplo, versus no hacerlas abortar. Doctora, le quería consultar eso para entrar en eso precisamente, en estas columnas de opinión que planteaba María José. Usted cierra bastante tajante en una. ¿Por qué garantizar el aborto si no hay ningún estudio que diga que mejora el pronóstico psíquico a largo plazo de estas mujeres y lo que es peor, podría dañarlas aún más? Efectivamente. Mira, en el proyecto de ley, Ignacio, está explicitado, o sea, dice textual en la parte de los objetivos del proyecto de ley, en el caso de embarazo producto de violación, que el propósito de este proyecto es no someter a la mujer a un nuevo trauma con el hecho de obligarla a llevar a cabo o a término este embarazo. Y en realidad el proyecto de ley pasa por alto que la evidencia no sustenta que el aborto constituya ningún tipo de prestación que mejore de alguna manera el outcome. Y a ver, a mí me gustan harto las analogías. De repente cuando uno habla de salud mental queda todo como en una nebulosa media etérea que la gente como que no lo aterriza. Pero esto si tú lo trataras como de poner un poco más en la tierra. Imagínate tú que estuviéramos no hablando de embarazo vulnerable o embarazo producto de violación. Imagínate que estuvieras hablando de diabetes, por ejemplo. Y te dijeran, mira, hay un procedimiento, te estoy inventando, que es la extirpación de un pedazo del páncreas de estos pacientes. Y hay dos tipos de estudios, no estamos todavía seguros. Hay unos que muestran que hace mal, que los pacientes están peor, y hay otros estudios que muestran que no les pasa nada. Estudios que demuestren que haga bien para la diabetes no existe, pero existen estos dos estudios. Ninguna autoridad sanitaria en su sano juicio autorizaría o garantizaría el acceso a una prestación que no tiene beneficios demostrados. Y eso se da igual para todo tipo de acto médico. Y en concreto, ¿te ha tocado compartir con algunas de las chicas casos que han sido conocidos también por la televisión, que hayan sido violadas y quisieran de alguna forma acceder a un aborto, digamos, oficial, porque todos sabemos que existe el aborto en negro, como se dice? Mira, yo atiendo adultos, entonces la verdad que no tengo mayor contacto con niños y adolescentes porque no es mi área de expertise. Pero sí he tenido la posibilidad de ver a pacientes ya adultas que han quedado embarazadas producto de violación muchos años después, estoy hablándote de décadas después, y que han tenido sus hijos. No he tenido el caso de mujeres que aborten en el contexto de violación, ¿sí? Pero
lo que es realmente relevante no son los casos personales, porque si nosotros tomamos decisiones sanitarias en base a casos personales, sí o sí vamos a estar incurriendo en un sesgo. Hoy día hay una corriente, digo hoy día, la verdad es que ya lleva harto tiempo, pero relativamente reciente en los tiempos médicos, que es la medicina basada en la evidencia, que postula que todo tipo de decisiones a nivel médico siempre van a pasar por un balance de los antecedentes existentes. Y si tú tienes una prestación que tú sabes que genera un efecto X, entonces tú vas a tomar la acción tomando en cuenta que va a producir ese efecto X. Entiendo que es un tema evidentemente de salud pública, pero ¿no tiene que ver también con la decisión personal de querer abortar o no querer abortar? Porque tú me decías, bueno, no veamos los casos personales. Claro. ¿No habrá que ver caso a caso también qué decisión se toma? O sea, ¿no tendrá uno como mujer poder tener el derecho a decidir? Es que ahí, María José, tú estás tocando dos puntos que son claves. El primer punto que estás tocando es el de la libertad, ¿sí? Creo que es súper importante hacer nuevamente la distinción que yo les decía al comienzo, que estamos hablando de un proyecto de ley en 3 causales. Sí, claro. Por lo tanto, esto no se trata de la libertad de la mujer, porque no tendría ningún sentido legislar para un tipo de embarazo que implica el 1% del total de los embarazos que se producen en el país. Por lo tanto, tú le estarías diciendo a las mujeres, usted, todo el resto, el 99% restante, no tiene libertad sobre su cuerpo y este 1% sí. Es absurdo. O sea, este proyecto no se trata de libertad. Si fuese así, estaríamos legislando para aborto libre, y no es el caso. Y ahora, con respecto al otro nivel y el otro punto que está tocando también tu pregunta, que tiene que ver con la libertad, este es un tema súper delicado. Creo que hay que ser tremendamente cuidadoso al emitir opiniones a este respecto. Pero cuando tú tienes los embarazos producto de violación, por ejemplo, en su mayoría se trata de adolescentes. Y no se trata de adolescentes que iban caminando por la calle y alguien las abusó. Se trata de adolescentes que han sido sistemáticamente abusadas dentro del mismo entorno familiar, ¿sí? Por lo tanto, estás hablando de una paciente que ya tiene ciertas características particulares. Es decir, tiene una vulnerabilidad psíquica especial, porque tú no le puedes pedir integridad psíquica a una niñita que ha sido abusada por el padrastro desde los 8 años. O sea, eso es imposible. Entonces, ¿qué ¿Y se le puede pedir a una niña a ser madre a los 11 años, por ejemplo? ¿Sabes Como el lo que caso que pasa? vimos y fue tan mediático, Sí, tan buleado. absolutamente. Yo creo que la pregunta va antes de eso, porque hoy día nos estamos preocupando y nos estamos centrando en el embarazo. La pregunta que yo me hago es, ¿se le puede pedir a una niñita de 11 años ser abusada sistemáticamente en su casa donde deberían protegerla? No, claro, eso es Ahí evidente, parte, hay ahí trabajo comienza. que hacer anteriormente. Sí. Pero ¿qué pasa cuando ya hay una niña que fue violada? Porque hay casos concretos de personas que, como esta chica de 11 años que va a tener que vivir con una guagua de producto de una violación. Por eso te pregunto, ¿qué pasa con eso? O sea, el caso ¿Cuál es es la opinión que dramático, tienen ustedes? es dramático. Y lo que uno tiende a pensar instantáneamente, y esta es una respuesta súper humana y súper impulsiva, es deshagámonos de esto. En el fondo, quitemos el embarazo. Pero cuando uno se pone a pensar las cosas en frío y uno ve el pronóstico a largo plazo de estas niñitas, sabemos que es mejor para ellas el hecho de no abortar. Porque en el largo plazo efectivamente van a tener menos tasa de suicidalidad, que es una consecuencia gravísima. Entonces, si bien no es sencillo, te repito, creo que además todos los casos tienen aristas muy particulares y uno difícilmente puede dar una opinión que sea aplicable a todas las circunstancias de la vida. Pero si estamos hablando de decisiones de salud pública, tenemos que hacer aquello que consideremos que es mejor para la mayoría. Entonces, ¿cuáles son las cifras, doctora, que se manejan en caso de estas niñas que, por ejemplo, el día de mañana terminan suicidándose? Mira, hay muy pocos estudios que lo estudian así sistemáticamente. No sé los números exactos, ¿sí? Pero las conclusiones son bien contundentes. Hay un estudio del año 2002 de Piñeiro que evaluó esto y vio que efectivamente la suicidalidad aumentaba de manera considerable. Es estadísticamente significativo, pero mentiría si te dijera que es el 2% o el 10%. Sí es suficientemente alto como para que sea un problema de salud pública. Quiero llevarle a otro tema. Siempre cuando hablamos precisamente de este tema nos centramos por lo impactante que es la violación, pero nos olvidamos bastante de la inviabilidad del feto y hay una parte de esta columna que usted escribe, dice: la madre cursando un embarazo con feto inviable se enfrenta a la terrible situación de lidiar con la muerte de un hijo deseado, quien además morirá producto de su acción directa, lo que hace que este duelo se pueda complejizar gravemente. Es un tema que hemos tratado poco, el tema de la inviabilidad del feto. Sí, lo hemos tratado poco y acá es donde yo creo que la evidencia es más sólida. Cuando yo empecé a estudiar este tema, lo hice por una motivación personal, a partir de que yo tenía pacientes que habían abortado hace muchos años por distintas causales
y que yo las veía tremendamente afectadas desde lo emocional. A partir de eso me puse a investigar. Y lo que encontré en el caso de malformaciones me hizo cambiar mi propia perspectiva en el tema. O sea, yo inicialmente era partidaria de que si tengo un feto que tiene anencefalia, que no va a vivir, no entiendo por qué no podemos abortarlo si en el fondo no hay futuro para ese niño. Y una vez que tú te pones a revisar la evidencia, te das cuenta de cosas que son súper fuertes, o sea, son súper trascendentales con respecto a las cifras. Te pongo un ejemplo. Hay grupos de estudio que se han dedicado a seguir estas mujeres en países como Alemania, como Holanda, que son lugares que tienen legislaciones completamente distintas a las nuestras, donde no existe esta llamada penalización social del aborto. Por lo tanto, cualquier consecuencia que tú evalúes ahí no tiene ya ese sesgo de que es la sociedad la que te enjuicia, te estigmatiza, etc. Y ellos lo que han visto es que las mujeres que abortan fetos con malformaciones tienen prevalencias de estrés postraumático y prevalencias de depresión que son enormes. O sea, para que te hagáis una idea, de estrés postraumático, más o menos el 46% de las mujeres que abortan en estas condiciones van a tener un estrés postraumático a los 4 meses después del aborto. 46%, o sea, si tomas 10 mujeres, 5 van a tener estrés postraumático. Y depresión, una cifra del 28%, o sea, cercana al 30%. O sea, estás hablando de una carga de enfermedad enorme, versus aquellas mujeres que siguen adelante con el embarazo. Tenemos nosotros una casuística nacional, que todavía no se publica, pero están los datos disponibles, de un grupo de la Católica que es Acompañares. No sé si lo han escuchado alguna vez. Ellos hacen una labor de acompañamiento, pero un acompañamiento muy integral, muy interdisciplinario, de pacientes con embarazo de este tipo. Y ellos en su casuística, las cifras que manejan de estrés postraumático y de depresión son del 0%. 0. Es decir, que esto parece ser, desde el punto de vista de los números, ciertamente superior al hecho de abortar. ¿Es un equipo multidisciplinario? Equipo multidisciplinario de la Católica. Y ellos más aún hacen otra medición en estas pacientes, que es una escala que se conoce como escala de crecimiento postraumático. Es decir, que no solamente tú no vas a presentar estos cuadros patológicos como depresión o estrés postraumático, sino que además, después de haber vivenciado esta situación, que estamos todos de acuerdo que es devastadora, que es difícil y que es dolorosa, tú una vez que la has superado y has resuelto ese duelo, quedas con una ganancia psíquica. Es decir, quedas con crecimiento para ti mismo. Y eso es algo súper novedoso. Hay un estudio del año pasado, del año 2015 de COPE, que ellos hicieron la comparación en mujeres norteamericanas de aquellas que abortaron a los fetos con malformación y aquellas que siguieron adelante con el embarazo. Y este estudio hay que ser bien cauto, porque acá ni siquiera se hizo un proceso de acompañamiento para estas mujeres, solamente continúe su embarazo, vea usted cómo lo resuelve. Y comparando estos dos grupos, se ve que hay ventaja psíquica para aquella que mantiene el embarazo. Por lo tanto, esto que uno tiende a pensar de le quiero acortar el duelo, le quiero evitar el sufrimiento, quitémosle esta guagua que va a morir, en realidad no es así. En realidad, ¿de dónde salen entonces los fundamentos, las mismas cifras que de repente presentan las distintas agrupaciones que se presentaron en esta Comisión de Salud para plantear una idea de estar a favor de que la mujer tenga esta libertad? Bueno, a mí los fundamentos es la misma duda que se me plantea. La verdad no lo sé. Cifras yo no dudo que hayan presentado, porque las cifras son las que te estoy dando. Esas son las realidades de los estudios internacionales en esta causal. Más aún, voy a decirte una declaración que puede ser un poco polémica, ¿sí? Pero si yo fuese, esta es una opinión muy personal, si yo fuese la autoridad sanitaria y en mi país estuviese legislando aborto libre, ¿sí? Y yo diría, ok, estoy de acuerdo con el aborto libre, pero estas mujeres que esperan fetos mal formados, ojalá no aborten, porque yo sé que en ellas el pronóstico ni siquiera es neutro, el pronóstico es malo y malo malísimo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la evidencia, no tiene ningún sustento. Y eso es lo llamativo, porque como te decía al comienzo, esto es un caso casi único en medicina, que te pasas por alto toda la evidencia científica y actúas en función de cosas que no son evidencia científica. O sea, lo que dice la evidencia científica es que lo que es más beneficioso a largo plazo desde el punto de vista psíquico es continuar el embarazo, porque eso contribuye a la resolución adecuada del duelo. ¿Cómo se ha resuelto en otros países, por ejemplo, no sé, de Europa? Sé que en muchos hay aborto libre y en otros también por algunas causales. ¿Alguno que ustedes ocupen como ejemplo? No hay ninguno hasta el momento que ocupemos como ejemplo, pero lo que sí se ha visto es que había una tendencia a hacer
un poco más de investigación en el área y esto ha cambiado un poco las posturas. De una postura muy liberal con respecto al aborto, se han empezado cada vez más a restringir estos países. De hecho, hay un estudio de la FARC del año, si no me equivoco, 2013, ahí puedo estar equivocándome, que hace descripciones, es un estudio cualitativo en el fondo que evalúa la percepción muy íntima y muy subjetiva de cada mujer que ha tenido abortos en el caso de malformaciones, y las descripciones de estas mujeres son dramáticas, o sea, lo describen como un evento que cambia su vida para siempre, como un atentado contra ellas mismas. No hay mujer que te diga fue lo mejor que me pudo haber pasado, que bueno, fue una gran solución en estos estudios que ellos publican. Y esto hace plantearse a estos autores, que son autores que están en una cultura muy pro aborto y que ellos mismos son muy pro aborto, les hace cuestionarse. Tal vez debiésemos tratar distinto a estas mujeres, tal vez debiésemos advertirle más de los riesgos, porque esto evidentemente está trayéndonos riesgos y que era algo que antes no se anticipaba, porque probablemente este pronóstico, este resultado que yo les estoy contando, tal vez va un poco en contra de lo que uno podría pensar a priori del sentido común. O sea, a mí misma me pasó que el sentido común me hacía pensar que un feto acéfalo era mejor abortarlo, y si tú lees la evidencia te das cuenta que es un error. Me pasa es con lo último que plantea, no he escuchado a mujer que tenga una inviabilidad fetal que no sienta que ella tiene el derecho de terminar inmediatamente con eso. Al menos los casos más mediáticos apuntan a ese, cómo se acompaña entonces a esa mujer para que, desde el punto de vista psiquiátrico, entienda que las causas que va a tener a largo plazo van a ser más dañinas para ella. Es que hay varios temas, Ignacio, y son temas súper relevantes. Yo creo que tu pregunta es una pregunta fantástica. Gracias. De verdad te lo digo, te quiero explicar por qué. Porque estas mujeres, el proyecto de ley siempre se dice no obliga. No sé si lo han escuchado, ¿sí? El proyecto no obliga a nadie a abortar. Pero esa es una verdad muy a medias. Porque si yo soy una mujer que tengo un feto que viene con una malformación letal, tengo escasos recursos, no tengo medios para atenderme bien, porque todos sabemos cómo funciona la salud pública, no tengo una buena red de apoyo, no tengo garantías de que voy a recibir ingresos económicos suficientes para hacerme cargo de este niño. Si este niño nace y no muere, como pasa muchísimas veces porque los errores diagnósticos son enormes, ¿quién me va a apoyar? ¿Qué institución en Chile se hace cargo de las personas en situación de discapacidad? Es la Teletón, es una entidad privada, ni siquiera es el Estado. Por lo tanto, ¿yo realmente tengo libertad de elegir y decir sí, voy a abortar porque libremente lo elijo? Si yo no tengo ninguna de las otras alternativas disponibles, realmente no es una elección. Me están obligando a hacer eso que en condiciones mucho más favorables no me vería ni siquiera tentada a hacer. Te lo digo porque he tenido la posibilidad de acompañar a mujeres en los dos espectros. Mujeres que tienen redes de apoyo fabulosas y que todo anda bien y que salen adelante con los embarazos, y que viven procesos que son intensos y que son tristes y que son dolorosos, pero que a la larga salen muy bien paradas. Y otras mujeres que en cambio no tienen ninguna forma de enfrentar esto de buena manera. ¿Qué opción real le estás dando tú si le estás garantizando como prestación el aborto, pero no le estás garantizando ni una otra cosa? Porque el programa de acompañamiento, convengamos que es una buena iniciativa, es loable, pero es absolutamente insuficiente. Yo entiendo que usted representa, en este caso se transforma en la voz de varios psiquiatras que tienen esta misma postura. En la misma psiquiatría, ¿existe la postura distinta? ¿Me voy a encontrar con una agrupación, una organización o quizá un grupo de psiquiatras que planteen que el aborto sí puede ser beneficioso en este tipo de situaciones? Probablemente los encuentres. Yo creo que todas las personas tienen libertad de opinar o tener sus propios fundamentos. No se lo planteo porque no hablaba que no había una evidencia. Sí, entonces, pero por eso... efectivamente no hay evidencia. Desde el punto de vista de las comunicaciones o las publicaciones que se han hecho, lo que yo he podido leer es que van más enfocadas al área de la sociología o de la filosofía o incluso con fundamentos un poco políticos, que yo creo que también son respetables. Pero yo como médico tiendo a ceñirme más a lo que dice la práctica médica. Entonces, desde la evidencia en estas dos causales que yo les mencionaba, no existe evidencia, no existe, que diga que esto es beneficioso. ¿Y lo mejor que alguien... existe es evidencia de que es neutro. ¿Logra entender a alguien que quisiera abortar por esta causal? Usted como persona natural, más allá de su especialidad. O sea, ciertamente lo puedo entender si la situación es tremendamente difícil, y además yo creo que las mujeres en estos contextos efectivamente muchas veces son también víctimas porque están muy presionadas y están muy coercionadas por el medio que las rodea. Entonces es imposible no empatizar. Lógico que uno empatiza.
El tema es qué es lo que tú le ofreces a la mujer y qué es lo que tú intentas que la mujer haga. A ver, sé que este ejemplo lo puse en alguna otra columna también, puede sonar un poco polémico, pero nosotros en psiquiatría muchas veces nos vemos enfrentados a pacientes con depresión, depresiones severas, que tienen ideación suicida o que intentan matarse. Y esos pacientes nosotros como psiquiatras lo que hacemos es que los hospitalizamos y lo hacemos en contra de su voluntad. No los dejamos quitarse la vida, siendo que no hay ningún tipo de discusión acá si la vida es de ellos, si es una segunda vida, no, o sea, es la autonomía corporal. Y uno los hospitaliza en contra de la voluntad. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque toda la evidencia muestra que el tratamiento de ese sufrimiento que está teniendo la persona deprimida y la solución a ese sufrimiento no es el suicidio, la solución es el tratamiento de esa depresión. Y por eso que actuamos y ni siquiera nos lo cuestionamos, nos parece natural. Si eso lo aterrizamos y lo ponemos como una analogía del aborto en estas causales, hoy día sabemos que la solución real no es el aborto. La solución real, por ejemplo, en el caso de los embarazos con fetos malformados, es llevar a término el embarazo para poder resolver bien el duelo y hacer un acompañamiento. Y en el caso de violación, es resolver ciertamente el trauma de la violación. Y el proyecto de ley, nuevamente, no se hace cargo de eso. Y eso a nosotros no puede dejarnos indiferentes. Doctora, las mujeres adultas que a usted le ha tocado atender, probablemente que fueron violadas sistemáticamente por su entorno familiar, ¿logran distinguir en el sentido de qué es lo que me afectó, la violación sistemática y no el aborto, o para ellas todo está absolutamente ligado? No, no se pueden meter todas en el mismo saco. Tenemos infinidad de personalidades, infinidad de historias de vida, por lo tanto no hay una respuesta única y uniforme. Lo que yo he visto es que la gran mayoría sí lo distingue, y lo que a mí incluso me ha llamado la atención es que el pero embarazo... ¿logran distinguirlo? Sí, no todas, pero la mayoría. Se lo consultaba por Sí. eso, porque me imagino que ellas tienden a pensar de que está todo unido, pero por lo que me planteaba Yo te diría que a más tiempo separarlo. que ha pasado, Ignacio, más se separa. Y lo que te quería comentar es que muchas de estas mujeres, que uno puede decir hoy que qué raro, qué loco, después ven este embarazo como algo bueno de esta tragedia de la violación, como que le permite resignificarlo, darle un sentido distinto, que es fuerte, yo sé que es súper fuerte, pero finalmente termina siendo el elemento capaz de reparar parcialmente todo el daño que sufrieron y todas las vejaciones que vivieron. O sea, te dicen, sí, lo pasé pésimo, esto fue terrible, tengo las consecuencias hasta el día de hoy, pero por lo menos tengo a mi hijo. Pero tampoco hay cifras de eso. No hay cifras. Entonces no hay cifras ni de lo uno ni de lo otro. Por eso es lo que me llama la atención a mí como mujer. ¿Por qué tomar una postura tan parcial, digamos, diciendo como no al aborto en este tema, con esta causal? Sí, es que tampoco hay cifras. Hay que distinguir, María José, porque no hay cifras de... Te lo pregunto como mujer porque sí, lo entiendo, esta perfecto. conversación uno la tiene evidentemente a veces tomándose un trago con amigas o acá con los compañeros, y uno empieza a preguntar, bueno, ¿qué piensas tú? Nadie tiene una visión tan definitiva. Hay algunas personas que dicen aborto libre, pero por estas tres causales. Por ejemplo, yo que soy mujer pienso, ¿por qué prohibir? O sea, me llama la atención la postura tuya como psiquiatra, como especialista, pero además como mujer. Me cuesta entenderlo poniéndome en el caso de esta chica que tiene 11 años o de otras mujeres que, por ejemplo, podrían haber sido violadas. Sí, mira, hay que distinguir. Cuando tú me dices que no hay cifra, en violación hay menos cifras. En malformación hay muchas cifras, en el fondo son las que ya te mencioné. Pero las cifras que hay, te repito, hay pocas. Las cifras que hay sí muestran más suicidalidad cuando hay abortos de por medio. Y eso es lo que hay. A partir de eso es lo que uno puede tomar como postura. ¿Y por qué el hecho de prohibir? Cuando tú tienes una legislación, esa legislación, queramos o no, prescribe cierto tipo de conducta. Si este proyecto fuese solamente despenalizar, como lo indica el nombre, pero no el contenido del proyecto, yo estaría de acuerdo, porque yo creo que estas mujeres no merecen ser criminalizadas. No sé si me entienden. Estoy absolutamente de acuerdo. La columna también plantea que está en la misma redacción del proyecto tiene mucho reparo. Efectivamente, pero en la redacción del proyecto esto no es despenalizar, esto es legalizar, es garantizar el acceso a esta prestación como si fuese una prestación de salud común y corriente que supone algún tipo de beneficio. Pero todos sabemos que hay doctores que practican abortos en lugares que no son recomendados, que evidentemente está fuera de un hospital o de una clínica, y finalmente
el que tiene plata o el que logra llegar a esa persona puede realizarse ese aborto. Es lo que indica la gente que está a favor de legalizar el Claro. aborto o liberar el aborto. Claro, pero ahí hay dos temas, porque esas son justamente las mujeres que abortan en un contexto que no son estas causales. Estamos hablando del otro 99% de los abortos. ¿Pero eso es una certeza? ¿A qué te refieres con Que certeza? si es una certeza que las mujeres que abortan en negro, como se dice, son aquellas que no pertenecen a estas tres causales que No, está legislando el por supuesto Congreso. que pueden haber mujeres entre medio, pero te digo que el grueso del problema no es ese. Ese es el aborto global. No se resuelve con este proyecto, a eso voy. Queda fuera de los alcances de este proyecto. De hecho, en Chile, esto probablemente lo han escuchado muchas veces, nosotros tenemos las tasas de mortalidad materna más bajas de América Latina y dentro de todo el continente solamente nos supera Canadá. O sea, contrariamente a lo que uno piensa, nuestra mortalidad materna por abortos clandestinos es baja, ¿sí? Y uno, nuevamente, el sentido común a uno le haría pensar que si hay abortos ilegales van a ser más inseguros, por lo tanto, si tú lo legalizas tienes menos mortalidad materna. No sé si les hace sentido, ¿sí? Eso es lo que uno cree. Hace poco en la Comisión de Salud del Senado estuvo el doctor Gerard Koch, epidemiólogo, investigador así, de excelencia, y él demostró que cuando tú flexibilizas la legislación, lo único que logras es que efectivamente aumenta el número de abortos y con eso sí o sí va a aumentar la mortalidad materna, porque no existe aborto seguro. Existen abortos hechos en condiciones más o menos regulares o más o menos legales, pero un aborto nunca es seguro porque es una intervención médica igual que está sujeta a tener efectos adversos. Eso le quería consultar. ¿Esta postura fue escuchada por la Comisión de Salud? ¿Hay agrupaciones que la pudieron plantear como corresponde en esa instancia? Bueno, sí, no, fueron a la Comisión de Salud, de ahí a que hayan sido escuchadas me quedan dudas porque los senadores no estaban todos presentes, muchos salían y entraban de la sala. De hecho, hay varias organizaciones que se quejaron de eso. Están disponibles las presentaciones en la página web del Senado, eso es indiscutible. No me consta que hayan sido escuchadas. Te mentiría, tengo mis dudas al respecto. Ahora, todo indica que vamos a llegar probablemente a una legislación de este tipo, doctora. A modo de conclusión, desde el punto de vista de la psiquiatría, no lo consideran lo más favorable para nuestra sociedad, ¿no? Efectivamente, y nos preocupa porque yo también pienso que esto se va a legislar, se van a pasar por alto los datos desde el punto de vista médico y científico, y los problemas no los vamos a ver ahora, no los vamos a ver ni en 1, ni en 2, ni en 5 años más. Los problemas yo creo que los vamos a ver décadas después, porque lo que nosotros vemos es que estas mujeres que quedan dañadas consultan años después, y las secuelas se ven en tiempos mucho más largos. Y ahí no sé cómo vamos a hacer para hacernos cargo, porque va a quedar un daño. Y eso es lo que nosotros tememos y por eso decidimos no quedarnos callados, que puede ser una postura tal vez poco mediática o más impopular. menos popular, pero es nuestro deber como facultativo hablar con lo que nosotros consideramos que es la verdad y con lo que nosotros consideramos que le va a hacer mejor a nuestras mujeres. Si finalmente yo creo que tanto si tú estás a favor o en contra del aborto, tu fin último es hacerle el bien a las mujeres. Yo no creo que nadie que tenga una postura distinta a la mía lo hace porque quiera perjudicar a una mujer. Es absurdo. Y espero que de la contraparte también piensen lo mismo, que esto no se trata de restringamos a las mujeres. Desde mi perspectiva, esto se trata de protejámoslas, pero protejámoslas en serio. Protejámoslas con medidas que ayuden y resuelvan el problema de base. ¿Cómo es posible que tengamos un proyecto de ley que está garantizando el acceso a aborto en caso de violación y no tengamos mecanismos que permitan sancionar mejor a los violadores, hacer que esa niñita que quedó embarazada pueda salir del entorno familiar, que tengan hogares de acogida, programas integrales de reparación de todo el daño psíquico de ese abuso, incluso terapias de familia para la familia, porque estos son terremotos familiares, o sea, imagínate, el padrastro, el papá la estaba abusando, eso queda todo en el aire, queda todo en una nebulosa. Entonces, finalmente, yo creo que este es un proyecto tremendamente mezquino, está ofreciendo soluciones que no son soluciones. Este es un tema, por supuesto, que podemos discutir largamente. Le pregunto si tiene Twitter, porque también en las redes sociales se ha generado un extenso debate con el tema y preguntan su Twitter. Tenemos Twitter, pero por favor no me ofendan por Twitter. Si me ofenden no voy a contestar, solo argumentos. ¿Cuál es el Twitter? Es @doctorafran.
Ahí me imagino que podrán intercambiar opiniones también, como los hemos hecho hoy día con usted. Le Hemos tenido la agradecemos. suerte en esto mismo de contar con todas las visiones, las distintas emisiones de Semana 24, pero una visión bastante importante que creo que tiene que ser comentada en la televisión pública como corresponde. Doctora, muchas gracias. Pues. Gracias a ustedes por el tiempo y muchas gracias por todas las preguntas que creo que siempre clarifican. Muchísimas gracias a usted. Que vaya muy bien.